¿Podemos sanar sin medicamentos? Claro, sanamos constantemente sin medicamentos. Nos enfermamos y nos curamos solos, muchas veces. La medicina está para cuando no puedes. Por eso tenemos medicina sintomática. Oiga, tengo gripe, tengo un resfriado. No hay nada que hacer. Es un virus y no tenemos forma de combatir a los virus. Una forma eficaz de combatir a los virus no la hemos desarrollado todavía. Entonces, ¿qué hago? Hombre, te tomas un antihistamínico, te tomas un antipirético para que la fiebre no te moleste mucho, el antihistamínico pues, para que moquees menos y te aguantas. Y cualquier médico te dice una gripe dura 7 días con médico y 7 días sin médico. Una semana sin médico, decían. Constantemente nos curamos de cosas de las que ni nos enteramos que estamos enfermos. De pronto desarrollas células cancerosas y tu sistema inmune va y mata las células cancerosas y tú ni te enteraste, ¿no? Tenemos, a veces, yo soy muy de afecciones raras que me duran un poco rato, ¿no? Pues tuve ojo seco como 15 días, luego ya no lo tuve. Tuve una afección de lo más curiosa que es olores fantasmas. Olía yo cosas, tenía yo un olor metido en la nariz que no existía y que me duró como un año. Luego desapareció. Ah, bien. Nos pasan muchas cosas y nuestro cuerpo tiene, afortunadamente, la capacidad de curarse, pero no de todo. Y cuando tus defensas son vencidas, necesitas ayuda externa y ahí es donde entra la medicina. Y por eso los charlatanes siempre te resuelven problemas vagos, ¿no? Te sientes cansado, te sientes de mal humor, te duele la cabeza. Pues entonces es que el gluten te está matando. Yo te enseño a dejar de comer gluten. No, lo que necesitas es comer la jalea de Gwyneth Paltrow. No, es que si esos dolores que tienes tú luego musculares están debidos a que tienes el cortisol altísimo, pero con esto que yo te, mira, si te comes estas hierbas que yo te receto, ya se te va a bajar el cortisol. Dicen cualquier estupidez para abordar los problemas inespecíficos. Los problemas específicos los tiene que abordar la medicina. Y no los ha podido resolver todos porque acaba de empezar la medicina seria a finales del siglo XIX. No tiene 200 años la medicina científica. Entonces se está explorando por todos los caminos un montón de cuestiones que creíamos que eran muy fáciles. Necesitamos algo bueno para el estómago. Ay, ¿qué será? Esta hierbita, mira, te haces una infusión y es buenísimo para el estómago. Luego descubrimos que el estómago no era el problema, sino que había muchísimas enfermedades diversas que afectaban al estómago. Y no hay nada que sea bueno para todas. Entonces, bueno, pues tengo una úlcera. O tengo, que antes se creía que era por el estrés. Y ahora sabemos que es una infección por una bacteria. O tengo cáncer en el estómago. O tengo problemas digestivos reales. O tengo diabetes. O tengo... La cantidad de enfermedades del estómago es tal que hay gente que es gastroenterólogo que se especializa solamente en el aparato digestivo. Y entonces se descubre que no hay nada que sea bueno para el estómago, aunque te lo digan en la herbolaria, sino que necesitas aproximaciones y abordajes distintos para las distintas posibilidades, para lo cual primero que nada tienes que saber diagnosticar las distintas enfermedades que puede tener el estómago. Antes se creía que la enfermedad solo la causaban los humores. Entonces, esa es la realidad. De aquello de lo que no nos podemos curar, o nos cura la medicina o no nos cura nada. Y entonces te mueres. Cuando la gente dice, ¿cómo vivía la gente sin medicina? Vivía 34 años de media, vivía con unas enfermedades prevenibles, muchas veces crónicas, horrorosas, vivía con piojos, vivía con dolores, vivía jodida. No necesitaba la medicina. No, sí, se puede vivir sin medicina, absolutamente, hasta el día que la necesitas. Ahora, vivir hasta los 80 años y vivir con buena salud cuando tienes 70 como yo, o vivir hasta los 90 y estar en buenas condiciones y bien atendido, pues eso no lo conseguías fácilmente antes de que hubiera medicina científica.